Esta ponencia la está impartiendo la maestra Carla Pérez Mediola, licenciada en Psicología, titulada con mención honorífica egresada de la UNAM, con estudios de maestría en terapia familiar sistemática en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF. Actualmente postulante al doctorado en Psicología Social y Ambiental de la Facultad de Psicología de la UNAM, certificada como asesora en línea para cursos de la Coordinación de Bachillerato a Distancia, BEA-UNAM y SUAYEP-UNAM. Formación en diplomados y cursos, actualización académica y de investigación, así como del campo profesional. Profesora de asignatura B del Colegio de Psicología e Higiene Mental, con 18 años de antigüedad. Además de la docencia, ha participado realizando diversas labores académicas que incluyen la tutoría individual y grupal, así como asesorías a jóvenes para concursos, exposiciones, entre otras. Coordinadora del colegio en el turno vespertino por 4 años, consejera interna del Colegio de Psicología de la ENP8 en 4 ocasiones, asesora a distancia para el BEA-UNAM y para el SUAYEP-UNAM de 2009 a 2020, profesora de la carrera de Psicología Educativa de la UPN de 2002 a 2003. Un aplauso. Ay. Buenas tardes, pues ya me presentaron, agradezco la presentación, agradezco a la doctora Paola la invitación a este evento. Estuve revisando los carteles que tienen ahí en la zona de los LACE y está muy interesante el trabajo que están desarrollando, me parece muy útil y además me gustó mucho esto de que es una aplicación. Me encantó esa parte, muy práctica para poder consultar. Bueno, también quiero agregar que actualmente soy coordinadora de las materias experimentales aquí en el plantel, ahí en los LACE, ¿no? Entonces, bueno, presento mi trabajo, me voy a levantar porque yo no me acomodo a estar ahí sentada. El tema es violencia en las redes sociales. Bueno, en introducción, ustedes son una generación joven nativa, o sea, quiere decir que nacen en un ambiente donde la tecnología los rodea y que les es de manera natural. Pues es esto de que ha crecido la tecnología de manera exponencial, pues es hasta una expresión tal vez rara, ¿no? Pero para generaciones, por ejemplo, a lo mejor de sus papás o de sus profesores, sobre todo, sí hemos visto el crecimiento de la tecnología y del internet y cómo esto ha ido modificando nuestro contexto, ¿no? El desarrollo exponencial de tecnologías de la información ha propiciado la proliferación de conductas que afectan directamente a las y los usuarios de las mismas, en mayor proporción a las mujeres, representando incluso nuevas amenazas derivadas de la violencia con la que la información se difunde en este entorno. O sea, algo que ocurría y que ocurría de manera por debajo del agua, es decir, donde no se ve, en lo privado, a través de la tecnología ha adquirido una cuestión de salir de lo privado a lo público y sin embargo esa transición de lo privado a lo público no limita el hecho de que sean situaciones de violencia que ahora se exponen ante lo público, ¿no? Dice, la posibilidad de acceder a la información gracias a los motores de búsqueda, la viralidad y la falta de olvido de esta información disponible en la red representa dificultades adicionales para su eliminación. Es decir, cualquier cosa que ustedes suban a la red se queda de manera permanente. Cosa que ni la memoria, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una clase hoy y ya mañana se me olvidó, pero la red no. La red todo lo guarda, todo lo publica, todo lo conserva, incluso lo que pareciera que es muy privado como mis chats, ¿sí? Dice, por esta razón, recientemente se ha desarrollado de manera conceptual un nuevo tipo de violencia, conocido como la violencia digital. ¿Me pasas la que sigue? La violencia digital, por definición,
Es toda acción dolosa, es decir, quien ejerce este tipo de conducta lo está haciendo con toda la intención de dañar a otro. Eso es una intención dolosa, realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo, sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que en consecuencia le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Peor aún, la inteligencia artificial puede simular cosas que no son ciertas. ¿Sí? Estoy tomando un curso ahorita justamente y nos dejan de tarea un video. Y en el video yo puedo poner mi foto en una aplicación, darle la instrucción de todo lo que diga y el video se ve como si yo estuviera hablando y diciendo eso, como si fuera un video real. O sea, que yo puedo tomar la foto de cualquier otra persona y hacerlo, o cualquier otra persona puede tomar una foto de nosotros y ponernos palabras en la boca que no hemos dicho nunca. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta información. ¿Sí? Dice, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación. Antes de que avancemos, estas definiciones están dirigidas hacia la violencia hacia la mujer porque es donde se ha empezado a conceptualizar, pero no quiere decir que únicamente las mujeres pueden ser víctimas de este tipo de violencia. Todos, absolutamente todos y de todas las edades podemos ser víctimas de este tipo de violencia. La siguiente. Dice violencia digital. Este tipo de violencia causa daños a la dignidad, la integridad y o seguridad y tiene impacto en los cuerpos y las vidas de las personas. Se comete a través de medios digitales como redes sociales, como el correo electrónico y aplicaciones de mensajería. ¿Sí? En las redes sociales alguien puede publicar cosas que no son de nuestro interés incluso, ¿no? O sea, alguien publica en mi red, en mi Face, algo que no es algo que yo no estoy publicando, un video, ¿no? Un video sexual. Y lo ponen ahí a mi nombre o lo publican y me postean a mí en ese video, ¿sí? O me comparten información que yo no necesito o no quiero y que por lo tanto tampoco he dado autorización, ¿sí? También hay quienes hackean las contraseñas y las redes sociales y publican cosas en nombre de las personas, ¿no? O nos llegan correos electrónicos diciendo que nos ofrecen servicios sexuales, ¿no? O que veas este video que es, no sé, una noticia importante y cuando le das clic no tiene nada que ver con el tema que decía y es algo sexual que tú no estás esperando ver, ¿no? Y que no estás interesado en buscar, ¿no? En aplicaciones de mensajería, también el tener acceso o hackear una aplicación que pudiera ser privada como nuestros WhatsApp, pueden publicar contenido que dices, eso yo no lo estoy publicando, ¿no? Ni lo estoy diciendo, ni lo estoy compartiendo con nadie, y aparece de repente que ya alguien se los envió a mis contactos en mi nombre, ¿sí? Entonces, este es un tipo de violencia muy compleja, está haciendo uso de todo este avance tecnológico que si lo usamos bien nos puede brindar muchísimas herramientas para nuestro crecimiento y desarrollo, pero que también hay gente que lo utiliza en otra forma, lo utiliza para dañar a otros. Adelante. La siguiente. Dice, son los actos de acoso, o sea, esta violencia digital, son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos,
vulneración de datos e información privada, divulgación de mensajes apócrifos, o sea, yo le dije a alguien algo muy personal, muy particular, y hacen una captura de pantalla y al rato viral en todos lados, ¿no? Y si ustedes entran a la red, ven cuántas noticias de historias muy personales, que si no sé quién, se le declaró a no sé quién, le pidió matrimonio, le engañó, y todo eso es viral. Y todo eso, jóvenes, es información privada que alguien hizo pública y que probablemente lo hizo sin el consentimiento de las personas involucradas. Mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y asuntos personales, impresiones físicas o sonoras, ¿sí? La violencia digital es un delito, por lo tanto se sanciona. O sea, no es una broma de mal gusto, no es una broma hacia el otro, es un tipo de violencia. Estoy dañando al otro si yo la ejerzo, y si yo la recibo, pues no es tampoco nada agradable. Alguien me está violentando. Por favor, la que sigue. Dice, la violencia digital se caracteriza por la vulneración de derechos a través de los servicios digitales o telemáticos, ¿no? Hay una película por ahí que dice, son unas parejas ya de jóvenes que están, pues, estableciendo relaciones, conociendo personas, y dice una de las chicas llorando tremendamente porque terminó la relación que tenía poco, que había iniciado, y que ella tenía muchas expectativas positivas de esa relación, y se termina, ¿no? Se termina la relación. Y entonces ella dice que es terrible las redes, porque entonces ya no te dicen o te cortan en una sola ocasión, sino que te cortan en múltiples ocasiones, porque te lo publican en todos lados, ¿no? O sea, dice, la tecnología ha hecho que ahora me terminen por Face, por mensaje, por SMS, por WhatsApp, por todo, y que además todo el mundo se entere, ¿no? Entonces, eso pasa de ser algo muy privado a algo muy público y que está haciendo a las personas, ¿no? Dice, cuyas consecuencias pueden derivar en daños psicológicos o emocionales importantes. Esto marca a las personas, les daña, y esa sensación de malestar que puede sentir en un primer momento se le va a quedar de manera permanente a las personas por este tipo de situación. El ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Estas son huellas de violencia que se marcan y que marcan a las personas en sus emociones durante un muy buen tiempo. Dice, la violencia digital puede afectar a todas las personas que hagan uso de las redes digitales. Sin embargo, los grupos más vulnerables son las mujeres y las niñas. Teniendo por concepto niñas, o sea, no solo niñas de 6 a 10 años, sino menores de edad, ¿no? O sea, puede llegar hasta los 17 años sin cumplir todavía los 18, se les llamaría niñas. Dice, está cometiendo este delito quien envíe o reenvíe. O sea, ay no, yo no hice la captura de pantalla. Ay no, yo no le tomé la foto, nada más la compartí. Pues nada más, ¿no? Imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótica, sexual o pornográfica, y los revele, publique, difunda o exhiba sin consentimiento de la víctima. Lamentablemente, ahora que estuvimos en pandemia y que estábamos en clases a través de Zoom, ¿cuántas veces se presentaron este tipo de cosas? Y era un profesor o profesora con sus estudiantes, ¿sí? ¿Cómo alguien puede vulnerar esa situación de una clase que debería ser una clase pues privada entre alumnos y el profesor o la profesora, ¿no? ¿Cómo alguien puede hacer eso? Bueno, para que vean que en las redes hay, y en la tecnología y en el internet, gente que lo puede hacer y de manera muy simple lo puede hacer, ¿sí? Que la violencia involucra también datos personales. O sea, el que mis datos personales estén en las redes ya es un riesgo para mí.
porque a lo mejor alguien quiere o desea hacerme daño y los puede usar en mi contra. Entonces tengamos mucho cuidado con nuestros datos personales, por lo que su difusión sin autorización puede dañar la vida privada. Ustedes a lo mejor ahorita están muy jóvenes todavía, pero a los papás, a las personas adultas les llaman de los bancos, de la aseguradora no sé qué, de la inmobiliaria no sé cuál, para venderle o ofrecerle tal producto y dices, ¿y de dónde sacó? Mi teléfono personal. ¿Cómo es que lo tiene? Y me pregunta por mi nombre y como que sabe ciertas cosas de mí para ofrecerme un producto, ¿no? Eso ya está hablando de la vulnerabilidad de nuestros datos. Si alguien los utiliza para crear o querer dañarnos, pues estamos en un punto vulnerable. Puede dañar la vida privada, los derechos humanos y hasta causar la muerte de una persona. No sabemos hasta dónde se puede estar gestando una violencia de forma muy compleja contra una persona, o si es en el sentido emocional, no sabemos qué grado de daño emocional o psicológico se esté gestando hasta verse vulnerable al sentido de perder la vida. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos algunos de los tipos de violencia digital: el ciberacoso, que es el uso de redes y medios digitales para realizar ataques personales y abuso psicológico con información confidencial o, lo que es peor aún, falsa. Dice, implica un daño recurrente y puede consistir en amenazas, insultos, mentiras, mensajes de connotación sexual o simple que puede llevar a la víctima al suicidio. O sea, el daño emocional es muy fuerte para la persona que lo recibe. El grooming, consiste en una persona adulta que intenta acercarse a menores de edad y ganar su confianza fingiendo empatía con el fin de obtener satisfacción sexual, relacionado con delitos mayores como pornografía infantil y trata y tráfico de personas. Mucho cuidado con sus fotos en la red, porque no saben a dónde pueden ir a parar. Sus fotos en sus redes sociales, sus fotos compartidas en chats personales, mucho cuidado porque no saben de verdad a dónde pueden ir a parar o a manos de quién pueden ir a parar toda esa información. Phishing, fraude que busca obtener información sobre la identidad. Esto es cuando ya ustedes trabajen, tengan sus tarjetas. Esto es de verdad algo que uno se tiene que estar cuidando mucho. Su información bancaria, suplantando identidades personales e institucionales a través de mensajes de texto, llamadas o ventanas emergentes en páginas web. Mucho cuidado con darle sí a estos mensajes que nos llegan en WhatsApp o en las redes, que comunícate a tal correo porque tu cuenta está en riesgo. No se comuniquen a ningún lado. Sus cuentas no están en riesgo. Y menos vienen de un correo muy personal, no vienen de la bandeja de entrada. Si su cuenta estuviera en correo, se la cierran y ya, ¿sí? Pero no les están mandando un mensaje. Tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Sextorsión, actos de chantaje que buscan obtener contenidos o material sexual. Pueden ser fotografías o videos producidos por la misma víctima en previa situación de confianza. Es decir, alguien comparte fotos personales suyas con el contenido, sí sexual, pero a una persona que se le quieren mandar esas imágenes o esos videos. ¿Y qué pasa? Si llega un hacker y abre tu cuenta y están tus fotos y tus videos ahí, pues también te pueden intentar chantajear, ¿sí? O publicar en algún lugar sin tu consentimiento, ¿no? Y esa es una forma de explotación sexual. La mayoría de la pornografía infantil o de la pornografía que circula hoy en el mundo es así, tomada de videos y de fotografías que la gente misma hace de su persona o con su pareja y que por alguna razón la guarda en la nube o en una red o en sus chats personales, ¿sí? Esto es algo que se tiene que cuidar muchísimo. Cracking es una conducta delictiva en la cual un individuo denominado cracker altera, modifica, elimina o borra los datos de un programa o documento informático con la finalidad de hacerle un daño a una persona.
¿sí? Entonces, o sea, yo tengo el acta de nacimiento de alguien y le borro datos, le pongo datos, o hago algo que puede afectar a la otra persona, ¿no? Entonces, sí tengamos mucho cuidado con nuestra información. Ahora, un poquito de cifras en México. Dice, de los 84.1 millones de usuarios de Internet mayores de 12 años en México, 79.5% de usuarios del Internet han recibido algún tipo de violencia digital. Vean, la cifra es muy alta. O sea, no te han escapado a que te quieran robar tus datos, a que alguien suplante tu identidad, a que te suban una imagen que no quieres ver, etc. Dice, 44 millones son mujeres, 40.1 son hombres. 9.8 millones de mujeres de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso, así como 7.6 millones de hombres. O sea, nadie se escapa, ¿no? O sea, la cifra es un poco menor. En porcentajes podemos ver, bueno, sí son millones, pero de todas maneras, no quiere decir que no pueden ser víctimas. Dice, 29.3% de las mujeres de 20 a 29 años de edad que utilizaron en 2020 fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses, frente al 23.7% de los hombres. O sea, lo mismo, nadie se salva, ¿no? O sea, la cifra es intensa, pero también se presenta. 61.3% de la población mayores a 12 años y más que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses fue por un desconocido. O sea, no sabe quién es, ni por qué, ni de dónde salió. Y el 19.1% de esta misma población que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses fue por un conocido. O sea, alguien que conoces. Tu pareja, tu expareja, un familiar, alguien que te conoce de vista, alguien que no conoce, amistades. ¿Sí? ¿La que sigue? Si a nivel nacional, de la población de 12 años y más que experimentaron ciberacoso durante los últimos 12 meses, el 44.5% fue por medio de Facebook y el 45.5% fue por medio de WhatsApp. En cuanto al sexo, 49.3% fueron mujeres y 38% hombres. Entonces, son en las que más han ocurrido ahorita. En la medida en que estas dejan de ser tan novedosas o las más utilizadas, empiezan a crecer otras redes sociales y también va a empezar a crecer la violencia en esas redes sociales, ¿sí? De la población de 12 años y más que utilizaron en Internet en 2020, fueron víctimas de ciberacoso, tomaron la acción de bloquear personas, cuentas o páginas. 73.6% las mujeres y 61.8% hombres. O sea, si una manera de frenar es inmediatamente bloquear personas, bloquear contactos, sí es una de las mejores maneras de iniciar como el frenar esta situación. Entonces, por ejemplo, hay teléfonos que hoy en día ya traen las aplicaciones que si te da un número que no está registrado en tus contactos, te lo señala, ¿no? Y hay aplicaciones que tú puedes identificar un número y desde que lo empiezas a identificar dices, esta clave quién sabe de dónde es, ¿no? O sea, ni siquiera es 55, es 30 y tantos, no sé qué, esto de dónde salió, ¿sí? Hay teléfonos que te señalan, es llamada spam o es bloqueo. La verdad sí conviene, si no lo identifico, bloquearlo. Sí conviene, si me está marcando la misma aplicación, acepto que es spam. ¿Por qué? Porque ya alguna persona en esa aplicación señaló que de ese número las llamadas no deben de ser recibidas, que es spam. Entonces hay que aceptar que es spam, hay que aceptar que se debe de bloquear,
porque no sabemos qué quieren, ¿sí? Entonces hay que tener cifras. Gracias. A través de la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética del total de incidentes atendidos durante el primer semestre de 2023, la violencia digital recibió 4.739 reportes. Uno podría decir que son muchos, ¿no? Si lo piensas, 4.000 reportes, pero ¿cuántas cifras dijimos? ¿Cuántos millones dijimos? ¿No? O sea, falta muchísimo por hacer para poder seguir denunciando esto. Dice, lo que presenta el 61% del total, principalmente fueron acoso cibernético con 2.000 incidentes. Dice, del total, 1.102 registrados, víctimas 65% y hombres víctimas 35%. Esto puede ser porque pues ya las personas mayores de edad, probablemente adultos, saben que es importante que te tomes el tiempo para hacer la denuncia de esto, ¿sí? Dice, para el caso de niños, niñas, 9 incidentes, en niñas 77%, 23%. ¿Sí? Dice, los municipios del Estado de México con mayor número por violencia digital en lo que va del año son Toluca con 421, Ecatepec con 377, Cuautitlán Izcalli con 183 y 166 Tecámac y Nezahualcóyotl. En total suman 1,000, no me acuerdo ahorita, ¿1,000 qué? 1,303. O sea, el Estado de México es uno de los estados con mayor violencia hacia la mujer, más que Ciudad Juárez. Las mujeres desaparecidas y que han sido víctimas de feminicidio en el país, la cifra se eleva mucho más en el Estado de México y casi no se publica. Y pues pensemos, esto es lo que nos rodea, el Estado de México es lo inmediato a nosotros, cuando estamos entre el Estado y la Ciudad de México todos los días, ¿sí? Ahora, existe un antecedente ya, es la Ley Olimpia, que marca difundir contenidos íntimos en Internet sin consentimiento como un delito. Esto llevó un largo proceso. Dice, bueno, esta ley parte de un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. La Ley Olimpia aplica para todas las personas, aunque surge como en atención hacia la violencia dirigida hacia las mujeres, hoy en día es aceptada para hacer denuncias también por parte de hombres. Dice, el proyecto a la violencia digital, a la violencia mediática, estén publicando por todos lados información con fines de dañarte, aunque no sea sexual. Conductas que atentan contra la intimidad sexual. Y bueno, ¿cuáles son las sanciones? La Ley Olimpia contempla sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 500 a 1,000 unidades de medida y actualización. Las UMAS ya están en casi 104 pesos diarios, es la medida, ¿no? Dice 3 a 6 años es poco. Pero como es un conjunto de leyes, si la situación es reiterada, que en el Internet esto es reiterativo, suman años. Si se utilizan diferentes medios, se va haciendo más compleja y entonces se van tomando como más artículos de los códigos penales y entonces se van sumando años, ¿sí? Entonces esto puede aumentar mucho más de 3 a 6 años, que es lo que marca como específicamente.
mantener chats más seguros? Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que por un lado es importante reconocer cuando una persona me está violentando, ¿sí? Y tengo que reconocer que esa persona es la que es responsable de esa violencia dirigida hacia mí. No es mi responsabilidad. La responsabilidad de esa violencia de esa persona hacia mí es su responsabilidad porque es quien me está violentando, ¿sí? Pero también es importante que nosotros, personas, ustedes que son muy jóvenes, aprendan a generar herramientas y habilidades de autocuidado que permitan ir identificando cuáles conductas, cuáles situaciones pueden poniéndome alerta de una posible agresión, de una posible forma de violencia, ¿sí? Entonces tenemos que ser capaces de cuidar de nosotros mismos. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, en redes, vamos a con nuestros celulares. Oye, el celular es una puerta abierta de toda nuestra intimidad, ¿sí? Para ustedes eso es muy natural, para mi generación es todo un escándalo. ¿Cómo crees? Ni lo agarres, o sea, ¿no? O sea, y son medidas de autocuidado. Número uno, hay que celular con su rostro, con un número, con un trazo, con algo. Los celulares no se dejan abiertos, nunca. Supuesto, tienen que ser responsables de saber su código, si no lo van a dejar así bloqueado. Otra cosa, de revisar los permisos y acceso. Antes de descargar las aplicaciones, revisar permisos y accesos y así cómo se manejan tus datos y tu privacidad. ¿Sí? Dice, en la mensajería instantánea, si utilizas aplicaciones de mensajería, que tengan cifrado de punta a punta. Ahí muchas veces te aparece el mensaje, cifrado de punta a punta en la configuración, por ejemplo, de WhatsApp, sí. Sí, porque quiere decir que está tratando de proteger tu mensaje con el de la otra persona, ¿sí? Verifica en 2 pasos tus entradas a las aplicaciones. Activa el sistema de verificación, que si le das una pregunta, que si le das tu correo electrónico, que si le das el teléfono, ¿no? Y lo primero que haces es detenerte. Ahora a mí ya hasta me molesta porque le puse la verificación y entonces quiero abrir en cualquier otro dispositivo mi correo electrónico, me pregunta la verificación. Y en lo que me manda el código y demás, no puedo abrirlo, ¿no? Mejor a que esté expuesto. Bloquear la pantalla. O sea, además de bloquear el celular, hay que bloquear las pantallas. ¿Sí? O sea, en inactividad, que se bloquee. ¿Sí? Es muy importante ese tipo de cosas para nuestro cuidado. Otras medidas importantes, jóvenes, es un acepto en mis redes. En Facebook, todo mundo, entre más gente fueran amigos ahí, mejor. No, créeme que no. De muchos de esos no sabes ni quién son, ni si son cuentas reales, ni si por qué te están ahí queriendo ser tu amigo, ¿no? Entonces, sí tengamos cuidado de a quién les damos nuestros datos, a quién les compartimos nuestras redes, a qué lo estamos haciendo, con qué fin. Tampoco andemos buscando en todos lados, no es muy seguro. Si lo vamos a aprender a hacer, hay que hacerlo con seguridad. Ahora, el tema de violencia. Número uno, es importante contar con una red de apoyo, padres o algún familiar, que te acompañe durante el proceso de orientación, atención y asesoría sobre las acciones que puedes seguir en caso de que seas víctima de violencia digital, ya sea que desees denunciar o no. Simplemente para informarte necesitas la red de apoyo. Respaldo de fotografías, mensajes, videos que hayan hecho para tomar links
además ubicar los medios en qué red, en qué persona. Es importante que domicilio proporcionar a las autoridades competentes mayor cantidad de información, cuál era la cuenta de correo o el número o de dónde venía, pues la información que tenga. Y quien comete violencia sexual en tu contra es un compañero o compañera de la institución, también para ser orientados, ¿no? O sea, en este caso aquí sí se les puede brindar la orientación de qué hacer. Se puede hacer pues una queja o una denuncia dentro de la institución, que además se tendría que como hacer la denuncia fuera para que fuera algo importante y que pueda detener este tipo de violencia en la vida de las personas. Adelante. ¿A dónde se puede? Si se acércate a una de las unidades de mujeres de la Ciudad de México, se encuentran en las 16 alcaldías. Jurídica de que podrás recibir atención psicoemocional. Todo en los protocolos de atención de violencia a nivel judicial son acompañados por personal que son mujeres y que están capacitadas en estas áreas para brindar atención, si es necesario médica, si es necesario psicológica y además de orientación jurídica. Los horarios de atención son de lunes a jueves de 9 a 17 horas y el viernes de 9 a 15, ahí está el link. También pueden recibir orientación y apoyo por parte de la policía. La Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad 900 o lo que aparece aquí y al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Todos estos datos los encuentran en la página de gobierno. Busquen gov.mx y busquen Secretaría de la Mujer. Si le dan violencia digital, les da un montón de información, el concepto, qué pasa, cuándo se aplica, qué hacer y todos estos contactos. Entonces, busquen esta información, también la pueden tener a mano. Adelante. Ahora, para realizarla, se pueden acercar directamente a las abogadas de las mujeres de la Secretaría de la Ciudad de México, que te pueden la diagonal violencia digital, comparte un listado y ubicación de agencias de la Ciudad de México. Dice, las abogadas además pueden solicitar medidas de protección para que tu agresor no busque intimidarte. Con ello, el Ministerio Público ordenará de manera inmediata, ya sea vía electrónica o empresas, plataformas digitales, sociales o páginas electrónicas, personas físicas y morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos que estén relacionados con la denuncia. Es una manera de empezar como a frenar y a limpiar esas imágenes del internet, como vamos a quitarlas de ahí, ¿no? Los ministerios públicos, pues como dato, operan las 24 horas del día, todos los días del año, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos otros, bueno, estas son los links, ahí si le quieren tomar una foto, son donde pueden encontrar información. Es muy, muy importante que seamos cuidadosos de esa información. Cuidemos qué información compartimos, con quién la compartimos. Si, por ejemplo, yo tomo fotografías de mi credencial, de mi INE, de mi recibo de teléfono, toda esa información hay que quitarla de la red. O sea, le tomé la foto para algo en particular, hay que borrarla.
No dejemos esa información. De por sí de la red es diferente, es muy factible que alguien que pueda navegar y que sepa hacerlo recupere esa información, pero si la dejamos ahí expuesta, pues es más, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con nuestra información, porque lo que estamos haciendo es cuidar de nosotros mismos. Pues les agradezco, muchas gracias su presencia, jóvenes. Bueno, antes de pasar con las preguntas, les recordamos escanear el código QR para responder el formulario de la sesión. También les recordamos que pueden escanear los códigos QR para descargar la aplicación tanto en Android como en iOS. Les damos las gracias. La verdad fue una presentación muy interesante. Gracias. Y muy importante. Y justamente por eso tenemos aquí muchas preguntas. Vi una que me pareció muy interesante, que es ¿cómo accedo a la Ley Olimpia? A la Ley Olimpia la podemos consultar. Si nosotros le damos así, googlear Ley Olimpia, y se las va a como a proporcionar. Esta ley hace alusión al contenido privado sexual publicado en el internet, ¿no? Si ustedes tienen el antecedente, esta mujer por la que recibe el nombre Olimpia inició todo un proceso de denuncia y no existía ningún tipo de ley que la apoyara en cuanto a denunciar a una expareja que había publicado después de que terminan la relación videos e imágenes de ella, de contenido sexual, que ella en algún momento accedió a hacerlo de manera voluntaria junto con la persona, ¿no? Pero al terminar la relación, el hombre las publica y entonces ella se da a la tarea de hacer una denuncia y había un vacío legal ahí. Entonces inicia todo este proceso de acercarse a las senadoras que trabajan en el campo de violencia sexual en particular, para que se desarrollara esa ley. Entonces, acudir a una unidad jurídica en alguna de las delegaciones, bueno, hoy alcaldías, en Ciudad de México, nos va a permitir tener acceso a estas abogadas que orientan y que nos pueden decir qué pasos tendríamos que seguir si vamos a hacer una denuncia de este tipo. Aquí otra pregunta. ¿Se tiene en mente mejorar la difusión de prevención de violencia digital? Algo así como hacerlo una materia obligatoria o más talleres en escuelas o instituciones para mejorar el bienestar de la comunidad. Pues así como que en mente no hay todavía un proyecto específico. Hoy en día, no sé si ustedes conozcan, la Nacional Preparatoria tiene en pilotaje la materia de género y prevención de las violencias para impartir en el 4º año de la Escuela Nacional Preparatoria. Este es el 2º año que se está piloteando, hay 2 grupos que están tomando ya la materia y que justamente está buscando esta materia generar una formación que a ustedes les permitan, por un lado, crear herramientas y habilidades de prevención y de cuidado de sí mismos, y por otro lado, tener una cultura de paz en las instituciones y en nuestros contextos sociales. En la universidad, en las diferentes facultades, ya existen también materias, no todas son iguales, dependiendo los programas de las diferentes facultades. Hay facultades que tienen hasta 3 o 4 materias ya de género, y que justamente esta es la línea, ¿no? Trabajar en cuestiones de género, pero también de prevención en cuanto a situaciones de violencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿A dónde dirigirnos? ¿Cómo cuidar de nosotros? ¿Cómo evitar que la violencia sea dirigida hacia nosotros? Y también, ¿cómo evitar que nosotros generemos violencia hacia otros? Muy bien. ¿Qué aplicación, esta con doble? ¿Qué
¿Qué aplicación social considera más segura y cuál más insegura? ¿Y qué tipo de seguridad deberían de tener las aplicaciones? Uy, pues yo creo que en el Internet todo es inseguro, ¿no? O sea, vengo de una generación que, bueno, nos cuidábamos hasta de nuestra sombra, ¿no? Que se nos educó a no des datos personales, no des tu información, no hables con desconocidos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra visión como adultos de esa información es muy diferente a la de ustedes. Yo creo que ustedes deben de ir identificando cuáles son las aplicaciones más inseguras de acuerdo a su propia experiencia y de acuerdo a también sus redes. O sea, si yo en mis contactos detecto que a alguien ya lo hackearon, híjole, pues con toda la pena hay que bloquearlo, hay que sacarlo. Porque ¿qué quiere decir? Que está vulnerable en la red y que al hacerse vulnerable su red, se hace vulnerable la mía, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidados, ciérrenlas en la medida de lo posible, no hagan público, o sea, que no esté abierta totalmente, que tenga sus restricciones para sus contactos, ¿sí? Que tenga restricciones de acuerdo a la edad también. Esto es muy importante, a veces nos queremos brincar esa parte y bueno, nos saltamos como cosas que tienen que ver con el autocuidado de menores de edad y que es bien importante cuidar. Tengan en cuenta todas esas características de cuáles son las condiciones en las que se va a utilizar su información. Esto es muy importante, en menores de edad debe de haber un adulto responsable, respaldando. Por eso pues dices, pues entonces ya no es privado, ¿no? Pues sí, no es privado, o sea, es privado de tus papás, pero es público para el mundo entero, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces sí es muy importante que ustedes sean cuidados y monitoreados todavía, porque son menores de edad, pero también sí tener en sus propias redes gente que los cuide y que ustedes cuiden a otros, ¿no? O sea, ese contacto se ve dudoso, ese contacto, esa foto, ¿qué es? Un artista, ¿por qué no pone su foto, no? Una de las cosas que nos dicen es, ¿por qué no pone su foto? ¿Por qué no da sus datos completos? ¿Por qué pone su nombre en otro idioma? ¿Por qué pone como un alias, ¿no? O sea, eso es una cuestión para ustedes importante. Para los adultos como nosotros es justamente nuestra medida de protección, porque no pongo mi foto, porque pues no va a andar mi foto pululando por el internet, ¿verdad? Entonces, sí desde ustedes aprendan a irse cuidando de qué sí y qué no. Y las fotos, jóvenes, yo sé que a veces nos gusta lucirnos, nos gusta, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, pues mostrarnos atractivos, atractivas hacia los otros, ¿por qué no? Pero pues no voy a ser nada más atractivo o atractiva hacia quien yo quiero. Desafortunadamente en las redes hay gente que yo no quiero que me vea tan atractivo o tan atractiva, ¿no? Entonces tengan cuidado también con sus propias imágenes. Mencionaba acerca del contenido erótico en Internet. Existen diversos grupos dedicados a la sexualización de niños o incluso pornografía infantil en Facebook, así como grupos o foros dedicados a ejecuciones por grupos delictivos. Cuando se intenta denunciar esto, normalmente no se toman acciones. El principal productor de pornografía infantil es México y va en aumento. ¿Es imposible parar esta situación? ¿Qué se propone si la propia plataforma no toma medidas? Aquí es muy importante, por ejemplo, una denuncia, si ustedes pusieron atención en la última parte de la denuncia, o sea, si se hace una denuncia formal jurídica, esa denuncia formal puede ser ya dirigida hacia las plataformas de redes sociales para que señalen que hay páginas que se deben de cerrar, que hay contenido que está violentando los derechos de los demás, que hay información que es como pornografía infantil, pero si nosotros no lo hacemos, si nada más le ponemos ahí alguna cosa, probablemente no haga caso esa, ¿cómo se llama? Esa red social. Ahora, ¿por qué no hacen caso? Porque aparentemente no se dan cuenta. Acuérdense que los motores de búsqueda y la información es dirigida por una tecnología.
O sea, yo invento un programa de computadora, invento una red social, le meto comandos y le doy indicaciones. Y la computadora o la red social solamente va a imprimir códigos. Pero esta capacidad de juicio, de evaluar qué es adecuado y qué no es adecuado, no lo tiene la tecnología todavía. Nosotros somos los que podemos evaluar qué está bien y qué no está bien. Para la red social, la publicación pues, es información, son códigos binarios, son palabras que a lo mejor para la red no tienen sentido, pero que nosotros nos estamos dando cuenta que esas palabras en cierta organización dirigidas hacia cierta persona o hacia mí es violencia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ir pues hacia a una situación más avanzada de denuncia, más que de la página o de la red social. Alerta sísmica. Tranquilos, abran la puerta de aquí, de emergencia. Bota la puerta de emergencia. Abran la puerta lateral. Están cerradas, yo creo. Las debieron de haber botado. Ya paro. Bótala. No se bota así. No, pero es que aquí también está cerrado.